Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal. Vamos a ver ahora el tema de pericarditis aguda. Les recuerdo acerca de nuestra página www.dochouse.com. Ahí pueden encontrar todas las especificaciones acerca de nuestro servicio de consultas a domicilio en el estado de Nuevo León, en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás, como los principales los que vamos a domicilio, ofreciendo un servicio pues que tratamos de cuidar la calidad y bueno, tratamos también de cuidar lo que es la calidad también de nuestros médicos que van hacia allá, siendo muy buenos médicos todos y dando el mejor servicio posible. En esta ocasión vamos a ver la pericarditis aguda y pues vamos allá para el tema. Gracias por su atención. Dentro de lo que vemos aquí en lo que es lo más importante del tema es que el virus de Coxsackie B es la causa más frecuente de la pericarditis vírica. ¿Qué es lo que nos va a decir el paciente? Bueno, nos va a decir que él ha estado con un catarro fuerte desde la semana pasada, que empieza súbitamente con dolor en el pecho, que lo va a sentir con un dolor punzante, que lo refiere como un puñal en el centro, y cuando se acuesta es donde duele más, y si se inclina hacia adelante es donde parece que mejora el dolor. Va a comentarles que tuvo fiebre, pero que ya no presenta la fiebre, pero que pues a veces le cuesta respirar. Igualmente el electrocardiograma vamos a ver cambios y vamos a ver cambios también en el laboratorio. Y también vamos a observar que a la auscultación se va a auscultar una especie de roce. Todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, nomás es para hacer la introducción. Aquí podemos observar lo que es la etiología, siendo la etiología más frecuente la vírica. Dentro de estos, pues podemos ver aquí lo que les comentaba. El Coxsackie viene siendo el virus más frecuente, siendo los más frecuentes el B, además de la 9, el Ecovirus 8. Entre los herpes virus, pues tenemos lo que es el citomegalovirus y el herpes virus 6 y el de Epstein-Barr, lo que son papera, sarampión, VIH, parvovirus, P19. También tenemos lo que son las causas bacterianas. Dentro de estas tenemos lo que es la Mycobacterium tuberculosis y otras bacterias con presentación extraña, como lo que es la Klebsiella virusi, la Borrelia burgdorferi, entre otros. Igualmente tenemos lo que es la fúngica, que entre estas la más común es la histoplasma, pero es en pacientes que son inmunocompetentes. Igualmente lo que es el Aspergillus, blastomices o cándida, que es más común en huésped inmunocomprometidos. Y bueno, pasamos ahora a lo que son las relacionadas a empleos de medicamentos, que es el lupus like, como lo que es la procaniamida, la racina, metildopa, que no es tan frecuente, o isoniazida fenitoína, igualmente lo que es relacionado por antineoplásicos, que es entre ellos la doxorubicina, la norubicina o la vainilócidos con 5,5-fluoracilo ciclofosfamida, igualmente muy infrecuente, y los que son relacionados a miodradona, mesalacina, clozapina, entre otros, que también pues no son los más frecuentes que vamos a encontrar. También tenemos ahí que se relaciona con enfermedades autoinmunes sistémicas. La más frecuente pues es el lupus eritematoso sistémico, junto con lo que es la artritis reumatoide, y se relaciona con otro tipo de enfermedades, pero con menos frecuencia. Por ejemplo, la que es la esclerosis sistémica o la polimiositis multimiositis, enfermedad de tejido cognitivo mixto o síndrome de Sjögren. Ahora también podemos verlo en enfermedades metabólicas. La más frecuente pues tenemos la insuficiencia renal o el mixedema. Ya las más infrecuentes, pues tenemos la enfermedad de Addison o la cetoacidosis diabética, y las que ya son raras, la que es por el colesterol, por embarazo o por anorexia nerviosa. También las tenemos por causas de enfermedad neoplásica, que estas sí son un poco más frecuentes, como lo son los tumores primarios, como lo es el mesotelioma pericárdico, y los que son un poco más frecuentes, los tumores secundarios, por ejemplo, los que son relacionados a cáncer de pulmón, mama o linfoma, que estos sí son un poco más frecuentes. Tenemos también otras causas como lo que es la amiloidosis, la disfunción aórtica, hipertensión arterial pulmonar o falla cardíaca crónica, donde tenemos que estas sí son un poco más comunes y como infrecuentes la ausencia parcial o completa de pericardio. Y la que tenemos relacionada con pericarditis y derrame secundario por trauma o iatrogenia. Y tenemos ahí que pues no es común cuando es de inicio temprano, o sea, por lesiones directas o lesión indirecta, pero sí es más común cuando es de inicio tardío, que son los síndromes de lesión pericárdica. Síndrome postinfarto miocardio, síndrome pospericardiomia, postraumático, incluyen formas después del trauma iatrogénico.
Entonces estas también son de cuidado. Bueno, dentro de lo que es la presentación clínica de la pericarditis aguda es muy variada según la etiología. Por ejemplo, cuando es por pacientes con etiología infecciosa, aquí vamos a ver que se presenta con signos y síntomas que son de infección sistémica, como por ejemplo lo que es la fiebre o la leucocitosis. Ahora, cuando son de etiología viral, en particular cuando son precedidas de un proceso infeccioso de vías respiratorias, son precedidas por un proceso infeccioso de vías respiratorias altas o síntomas gastrointestinales. Ahora, los pacientes que son relacionados con enfermedad autoinmune o un proceso neoplásico se presentan con signos o síntomas que son específicos de lo que es la enfermedad autoinmune o el proceso neoplásico subyacente, o bien presentan una pericarditis que es incesante y recurrente. Entonces, se presenta diferente dependiendo de a qué etiología está relacionado. Ahora, también tenemos lo que es por su tiempo de evolución, la pericarditis se puede clasificar en lo que es la aguda, incesante, recurrente y crónica. ¿Cómo es cada una? Bueno, la aguda son pacientes que acuden de primera vez con los siguientes signos o síntomas, que son dolor pericárdico, el fuerte pericárdico, los cambios electrocardiográficos, el derrame pericárdico o con evidencias adicionales, como son los marcadores séricos elevados, como son el PCR, la BSG, la leucocitosis, la evidencia de inflamación pericárdica, que sea por cualquier técnica de imagen, como lo que es la TAC o la resonancia magnética. Tenemos también lo que es la incesante, que es la pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses sin tener remisión. Tenemos también lo que es la recurrente, que la recurrencia de pericarditis, fue el primer episodio, es con remisión total en intervalo igual o mayor de 4 hasta 6 semanas. Y las causas más comunes de este tipo son las que habíamos descrito en el anexo anterior. Y lo que es la trónica, que esta viene siendo pericarditis que dura más de 3 meses. Entonces, esas son, digamos, las formas en que se dividen o se clasifica la pericarditis, pero es según el tiempo. Y aquí lo tenemos un poco más esquematizado, donde tenemos que si los síntomas duran más de 3 meses, pues es la pericarditis crónica. Si son de más de 4 hasta 6 semanas, pues es la pericarditis incesante. La pericarditis aguda es de la que es de nuevo inicio, y la recurrente es cuando hay un periodo libre de síntomas de 4 a 6 semanas y volvemos otra vez a recurrir a los síntomas de la pericarditis. Ahora, ¿cómo vamos a tener esta presentación? Bueno, aquí lo volvemos a comentar. El dolor se irá hacia el cuello, ambos brazos y además hacia ambos hombros. Ahora, si se acompaña de fiebre o le sigue algún catarro reciente, pues hace sospechar que, como les comentaba, que la etiología más posible pues es la infecciosa. Ahora, también va a relatar que al acostarse, al inspirar o toser, el dolor pues empeora en vez de mejorar. Ahora, el dolor retroesternal va a ser relacional, va a ser centro torácico y no va a ser asociado al esfuerzo físico o ejercicio como podríamos pensar en una angina de pecho. Ahora, el dolor va a ser descrito como lancinante, o sea, va a ser como una puñalada dentro del cuerpo, que es el dolor propiamente pleurítico. Y se va a comentar que se da cuenta que al inclinarse hacia adelante hay un poco de alivio en el dolor. Entonces, estas son características muy importantes acerca de esta molestia. Síntomas de pericarditis. Ahora, ¿cómo es el dolor en la pericarditis? Bueno, tenemos que el dolor torácico va a ser de tipo pleurítico y postural, siendo un dolor que es de localización supraesternal, que sería de cuello, hombros, espalda o hasta epigastrio. Y tenemos también lo que es el síndrome de Ressler, que ya lo habíamos comentado en lo que es la presentación de infarto, que se refiere a pericarditis, que es posterior a un infarto de miocardio. Eso se refiere al síndrome de Ressler. Ahora, ¿cuáles son las características diagnósticas de la pericarditis aguda? Bueno, tenemos que las características serán dolor torácico, que va a ceder al inclinarse hacia adelante, la presencia de un frote pericárdico que lo vas a oír, va a ser audible. Vamos a ver las etapas del electrocardiograma, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es la forma en que cambia el electrocardiograma según la etapa en que se encuentre. Y vamos a poder también observar un derrame pericárdico que va a generar lo que llamamos signo de Ewart. Esto es una zona de matidez y mayor frémito localizado a nivel del omoplato izquierdo. A eso se le llama signo de Ewart. Y pues el diagnóstico definitivo lo vamos a ver por medio de un ecocardiograma. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios para poder diagnosticar una pericarditis aguda? Bueno, se requieren dos
o más de dos de los que vamos a estar aquí mencionando. Uno es la auscultación con frote pericárdico, de que tengamos dolor con características pericárdicas, como ya se los había mencionado anteriormente. Los hallazgos del electrocardiograma, que entre ellos el más importante es la elevación difusa del segmento ST, y que tengamos la presencia de un derrame pericárdico nuevo o que empeoró. Entonces, si tenemos todos estos criterios o más, pues podemos ya hacer el diagnóstico de la pericarditis. Ahora, ¿cuál va a ser el estudio confirmatorio de pericarditis? Pues sin duda el ecocardiograma. Y bueno, como ya le había mencionado, pues las causas infecciosas que son más frecuentes son las virales, entre ellas está la de Coxsackie A, B, el ecovirus y el adenovirus. Ahora tenemos aquí este diagrama, o bueno, esta imagen, que bueno, tenemos ahí cómo se va a presentar, que viene siendo lo que es un frote pericárdico que vamos a escuchar a nivel del borde estenar izquierdo. Y va a ser un ruido que describe como rugoso, como un chillido. Ahora, el dolor típico de la pericarditis vamos a ver que es agudo, que es lancinante, de tipo pleurítico, y que al sentarse o inclinarse hacia adelante, el paciente te va a sentir alivio. Ahora, dentro de lo que también tenemos que tomar en cuenta son los cambios sugestivos en el electrocardiograma, que lo que vamos a encontrar va a ser una depresión del segmento PR junto con la elevación de LST de concavidad superior que se va a extender desde B1 a B6. Como les había mencionado, esto lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere, pero básicamente es nada más el descenso del PR y la elevación de la concavidad del LST. Ahora, también vamos a encontrar que vamos a tener evidencia de daño miocárdico, como pues a través de la elevación de las troponinas. Por eso es que esto se confunde a veces mucho con lo que es un infarto, pero sí hay características muy puntuales acerca de la presentación de uno y de otro, entonces hay que poner atención acerca de esto para poder hacer un diagnóstico correcto. Ahora, también podemos ver aquí lo que es la pericarditis constrictiva, que la vamos a ver con lo que es derrame, la constricción, el fallo cardíaco, hipotensión y finalmente el choque y parada cardíaca. Entonces hay que tener ahí precaución en esto y también pues dar un diagnóstico correcto. Ahora el derrame pericárdico nuevo en aumento es también otro criterio que vamos a observar, así pues para poder dar el diagnóstico de pericarditis. Ahora, otros hallazgos que son complementarios pues viene siendo lo que es la evidencia de inflamación, que esto lo vamos a encontrar en los reactantes de fase aguda, que es el aumento del PCR, aumento de la BSG y los aumentos de los leucocitos y glóbulos blancos. Igualmente la radiología o en los estudios de imagen, pues el confirmatorio viene siendo el ecocardiograma, pero también podemos usar lo que es la tomografía o la resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, pues el que es más exacto o el que nos va a dar el diagnóstico es el ecocardiograma. Y finalmente, ante la sospecha, pues entonces hay que hacer un ecocardiograma en todos los pacientes. Igualmente un ecocardiograma en todos los pacientes, radiografía de tórax en todos los pacientes y valorar los marcadores de inflamación y daño miocárdico, en este caso las troponinas en todos los pacientes, que prácticamente es muy parecido al protocolo de infarto, eh, pero tenemos que también por la clínica y por el electrocardiograma darnos una idea ya de que si es un infarto, ¿no? O sea, en base a esto decir, bueno, esto me sugiere un infarto, esto me sugiere una pericarditis, para saber exactamente cuál va a ser lo que vamos a realizar, o digamos la forma en que lo vamos a ir tratando, ya que la forma en que se trata uno y se trata otro, pues sí tienen bastantes diferencias importantes. Ahora, ¿en qué se refería esto de cambios electrocardiograficos en pericarditis? Bueno, a lo que se refiere es que son estadios que se dividen en menos 2 semanas, de 1 a 3 semanas. Eh, eh, lo que es bueno, más allá de las 3 semanas y finalmente el cuarto estadio que es cuando ya pasa de 3 meses. Ahora, cuando es menos de 2 semanas, lo que vamos a encontrar es una elevación difusa del segmento ST y una depresión del segmento PR. Ya pasadas estas 2 semanas, entrando bueno, entre la primera y la tercera semana, puede variar entre cada paciente, pero lo que vamos a ver es que
hay una resolución del segmento PR, o sea, el segmento PR vuelve a la normalidad junto con el segmento CT. Y vamos a encontrar alteraciones no específicas de la onda T, que esto podemos encontrar una disminución de la onda T o un aplanamiento de la misma. Después de que tenemos bueno, después de las 3 semanas vamos a encontrar que ahora sí encontramos una inversión de la onda T. O sea, y ahora sí vamos a ver una inversión digamos franca de la onda T. Y ya pasados los 3 meses el electrocardiograma va a ser completamente normal. Entonces es importante poder ver en qué estadio estamos y poder identificar el estadio que es el agudo, que es el de menos de 2 semanas. Y aquí lo vemos ya en imágenes. Aquí lo vemos ya en imágenes para poder pues entenderlo un poco mejor. Aquí tenemos lo que es la etapa 1, que como les comentaba, es una elevación difusa del segmento ST con depresión del segmento PR. Aquí lo podemos ver de forma más clara o más específica. La depresión del segmento PR y la elevación de lo que es el segmento ST. Ahora, en la etapa 2 ya vemos lo que es una normalización del segmento ST y el PR, o sea, el segmento ST baja y el segmento PR sube para tratar de normalizarse. Y en la etapa 3 vemos que el segmento ST ahora se deprime francamente, o sea, hay una inversión de la onda T mientras que el PR ya volvió a la normalidad. Y la etapa 4 es cuando ya tenemos la normalización completa del electrocardiograma. Entonces, estos son los estadios de la pericarditis. Y aquí lo vemos nuevamente. Tenemos lo que es la etapa 1, donde tenemos el descenso del segmento PR, donde aquí ya nos marca aquí la imagen cuál es exactamente, y la elevación del segmento ST. Vamos a ver aquí la elevación sobre la línea. Igualmente lo que es la pericarditis, bueno, lo que es el estadio 2, en donde podemos ver ya el PR que trata de volver a la normalidad o vuelve a la normalidad completamente, y la onda T que puede irse revirtiendo, o sea, puede ir bajando el segmento ST o puede aplanarse completamente. Ya en el estadio 3 vemos que el PR se normaliza y la onda T se invierte. Y ya en el 4 pues ya vemos que el electrocardiograma vuelve a normalidad. Entonces, estos son los estadios de los cambios electrocardiográficos cuando tenemos enfrente una pericarditis. Ahora, ¿qué signos son los que debemos de buscar en el electrocardiograma cuando ya tenemos una sospecha de pericarditis? Bueno, es como les comentaba, es el, lo que es el infranivel del segmento PR. O sea, la lesión auricular va a darnos una infradesnivel mayor de 0.08 milivoltios, o sea, al menos es un cuadrito. En las derivaciones de 2, ABF, V5 y V6. Eso va a ser en cuanto a lo que es el infranivel del PR. Y vamos a ver que hay un supranivel del PR en ABR, aquí lo vemos, y V1. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a observar como primer hallazgo, el hallazgo más importante para determinar si estamos ante una pericarditis o no, y no confundirlo con un posible infarto miocardio. Y aquí lo volvemos a ver, y ya ahora sí, digamos, las características diferenciales entre la pericarditis aguda y el infarto miocardio. De entrada, pues tenemos que lo que es la elevación del ST, que en lo que es la pericarditis es una elevación difusa el segmento ST que es cóncavo. Esto quiere decir que es como si estuviera el segmento, vamos a decirlo de manera vulgar, abollado. ¿Qué es esto? Esta como una U, vamos a ponerlo así, del segmento ST. Esto es más característico pues, de una pericarditis. Mientras el infarto miocardio, vamos a ver una elevación localizada del segmento ST y que va a ser con lo que son cambios más recíprocos. O sea, sin tener propiamente una concavidad de segmento, sino simplemente una elevación que va a ser variable, pero eso es más localizada. Igualmente lo que es el segmento PR, vamos a encontrar que se desciende, vamos a encontrar con descenso, no siempre, pero digamos que en una gran mayoría, mientras que en el infarto miocardio
vamos a ver que es muy raro que se llegue a ascender el PR y también pues mucho más raro que llegue a descender. Ahora lo que son los cambios evolutivos, pues ya vimos que la pericarditis hay 4 fases y la T no se vuelve negativa hasta que la ST vuelve a su estado isoeléctrico. Mientras que en el infarto al miocardio vamos a observar la T negativa con el ST todavía elevado y el desarrollo de ondas Q. Entonces aquí es una pues, diferencia muy importante a comparación de la pericarditis. Igualmente el dolor es diferente, ya que el dolor es pleurítico, punzante, con cambios posturales y que es irradiado a trapecios, el de la pericarditis aguda. Mientras que el infarto de miocardio es opresivo, que se asocia frecuentemente a lo que es cortejo vegetativo, e igualmente de radiación a lo que es la mandíbula, el miembro superior izquierdo, y pues la cosa de que pues no hay alivio al momento en que el paciente se inclina hacia adelante, sino que el dolor permanece igual en el infarto miocardio. Mientras que en la pericarditis pues sí tenemos estos cambios posturales. O sea, o inclusive pues que el paciente se acuesta y empeora el dolor, es otra característica importante de la pericarditis. Y la fiebre, ya que la fiebre sí es muy frecuente en días previos o simultáneamente cuando ocurre el cuadro doloroso. Y el infarto agudo sí se produce, pero es generalmente los días posteriores al infarto, no al momento ni tampoco antes. Esa es una diferencia también pero muy importante en cuanto a para diferenciar la pericarditis aguda o un infarto agudo de miocardio. Ahora, igualmente podemos ver lo que es el signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa yugular al momento de inspiración. Y esto lo vamos a ver cuando tenemos una pericarditis constrictiva o un pulso paradójico, que esto es una disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica al momento de hacer inspiración profunda. Pero esto lo vamos a encontrar cuando ya hay un taponamiento pericárdico. Entonces, dentro de lo que tenemos, bueno, las patologías con pulso paradójico tenemos principalmente el taponamiento cardíaco, pero también tenemos otras enfermedades como lo es el EPOC, el tromboembolismo pulmonar, y también podemos encontrar en pericarditis constrictiva, pero lo encontramos acompañado también de síndrome de Kussmaul. Dentro de los derrames podemos ver que no es un exudado, sino que es un trasudado, que esto lo vemos muy frecuentemente cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, y más del 80% lo vamos a encontrar bilateral. Y entre los padecimientos que también encontramos es en la pericarditis, junto con la cirrosis hepática, síndrome nefrótica y mixedema. Entonces también es de tomar en cuenta que no tratamos con un exudado, sino con un trasudado. Y que sí es una presentación, digamos, frecuente, entre comillas, de la pericarditis, aunque la encontramos más en lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, pues es importante hacer los diagnósticos diferenciales. Ahora, dentro del tratamiento de primera línea en pericarditis aguda es tanto lo que es la aspirina como lo es la colchicina. Entonces es importante tener esto en cuenta. Dentro de los procedimientos que se realizan en la pericarditis, sobre todo cuando tenemos una pericarditis la que se llama adhesiva, es hacer o realizar el procedimiento de ventana pericárdica. Ahora, entre los AINES, que es la primera lección en una pericarditis, tenemos que está el ibuprofeno, además de la aspirina, pero digamos que propiamente para función de antiinflamación, lo más o lo que se considera la primera elección pues es el medicamento ibuprofeno. Igualmente el frote pericárdico pues es patognomónico de la pericarditis, pero sin embargo lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que su presencia es muy variable, o sea que tanto se puede presentar como no se puede presentar, y si no la tiene no es tampoco motivo para descartar que se trate de una pericarditis. Ahora, dentro de lo que son las indicaciones de urgencia para diálisis, pues tenemos lo que es la pericarditis urémica o la encefalitis urémica cuando la creatinina es mayor de 10. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, y pues también tomar en cuenta el síndrome de Ressler, que es la pericarditis que es posinfarto. Hoy esta ocurre después de 5 semanas de que ocurrió el infarto, y si se presenta como dolor torácico, fiebre y derrame pleural.
Entonces, para tomar en cuenta en que después de un infarto sí se puede presentar una pericarditis y que cuando para eso sucede, pues así se le llama el síndrome de Ressler. Entonces, aquí tenemos lo que es el algoritmo que vamos a estudiarlo. Lo primero que debemos de considerar pues son los criterios de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque pues desde ahí, digamos de entrada, pues ya tenemos así como que si, qué tan buen pronóstico va a tener el paciente o qué tan mal pronóstico. Dentro de los que son de mal pronóstico, pues tenemos que la fiebre sea mayor a 38 grados, que haya presencia de leucocitosis, que haya presencia de taponamiento cardíaco, que exista un tratamiento que sea mayor de 20 milímetros, que el paciente esté inmunosuprimido, que el paciente tenga anticoagulación oral, que haya traumatismos o que exista la miopericarditis. Ahora, bueno, el primer paso pues es realizar la auscultación para ver si encontramos lo que es el fótico pericárdico. Solicitamos el electrocardiograma, radiografía, estudio de laboratorio, los marcadores cardíacos o de necrosis miocárdica y el ecocardiograma, si lo tenemos ahí a la mano. Ahora, dentro de los criterios, pues tenemos lo que es el dolor sugestivo, que haya presencia de fótico pericárdico, que haya cambios en el ecocardiograma o que exista derrame pericárdico, como se os había mencionado anteriormente. Si el paciente cumple dos de los cuatro criterios clínicos, pues tiene y bueno, hay que estudiar si tiene criterios de mal pronóstico. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico? Pues los que ya les había mencionado, que tenga fiebre mayor de 38 grados, leucocitosis, taponamiento cardíaco, derrame mayor a 20 milímetros, inmunosupresión, anticoagulación oral, traumatismo o miopericarditis. Si los tiene, pues hay que hospitalizarlo. Ahora también hay que observar que si da la hospitalización, si tiene presencia de taponamiento cardíaco, y si los tiene, pues hay que realizar una pericardiocentesis inmediatamente. Ahora, si no tiene actitud de mal pronóstico, pues se hace tratamiento médico. Y esto se basa ya en lo que es la restricción del ejercicio, cuando se utiliza lo que es los AINES y además se utiliza la colchicina. ¿Cuál va a ser la indicación para el uso de esteroides? Bueno, la indicación para el uso de esteroides es si tenemos al frente una enfermedad reumatológica definitiva, patología autoinmune, intolerancia a los AINES o contraindicación para el uso de AINES. Entonces, si esto sucede, en vez de los AINES vamos a utilizar esteroides más colchicina. Pero si no hay ninguno de estos criterios, pues entonces utilizamos AINES. Ahora, hay respuesta clínica que es favorable de 4 a 6 semanas. Si la hay, pues tenemos que ver si hay normalización del electrocardiograma, el ecocardio y la PCR. Si todo está normalizado, pues entonces el seguimiento es en 3 meses y se reza al paciente. Si no está así, pues se considera que es una pericarditis recurrente y ya se trata de una manera enfocada a las pericarditis recurrentes. O sea, se sigue el algoritmo de la pericarditis recurrente. Ahora, si no se cumplen de los cuatro criterios clínicos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues es considerar entonces otro diagnóstico. Entre los otros diagnósticos con los que se puede hacer diferencial, pues está el síndrome coronario agudo, ya se los había explicado en la presentación anterior. Todas las características de cómo es el síndrome coronario agudo, qué es lo que hay que hacer, bueno, ya se los he explicado ahí. Entonces, si se quieren ahí saber qué hacer o saber qué onda con ese tema, pues pueden ver la presentación del síndrome coronario agudo que tenemos aquí en el mismo canal. Lo que es la costocondritis, la disección aórtica, valvulopatías, embolia pulmonar, neumotórax, esofagitis o pleuritis. Y pues dependiendo de cuál sea la causa, pues se trata la causa específica. Ahora, lo que es la enfermedad pericárdica, bueno, la enfermedad pericárdica tenemos entonces que se da por una inflamación del pericardio que se debe a una infección viral. Puede ser por síndrome de Ressler, puede ser por uremia, puede ser por enfermedad autoinmune, puede ser por neoplasias malignas o puede ser por tuberculosis. Ahora, existe lo que es el derrame pericárdico, que es el exceso de fluido en el saco pericárdico, que es algo que se presenta pues, con cierta frecuencia en la pericarditis. Donde ocurre lo que es el tamponamiento cardíaco, que esto ocurre cuando la presión del saco pericárdico es igual a la presión en las cámaras cardíacas. Es cuando ocurre el taponamiento y pues es donde si ocurre hay que hacer entonces una pericardiocentesis.
Bueno, dentro de lo que son los síntomas y signos que debemos encontrar, dependiendo si es una pericarditis, si es una derrame pericárdico, si es un tamponaje cardíaco, pues bueno, vamos a encontrar en la pericarditis el dolor pleurítico posicional, que este se alivia cuando el paciente se inclina hacia adelante. Lo que es la auscultación, que encontramos el frote pericárdico. Y dentro de las investigaciones pues tenemos los laboratorios, que tenemos la creatinina, la troponina y los PCR, que son los marcadores. Igualmente la radiografía y el electrocardiograma, que como se había comentado, pues son lo que son los cambios difusos del CT, los cambios que ya se había comentado del PR, cómo son las características, ya hemos visto en las diapositivas anteriores, y la taquicardia. Ahora, ya que tenemos un derrame pericárdico, pues tenemos entre los síntomas la disnea o la respiración o la dificultad para respirar. En la radiografía vamos a encontrar un aumento de la ciudad cardíaca y pues finalmente lo que es el ecocardiograma, que también pues ahí podemos observar la presencia de derrame. Ahora, si tenemos presencia de un tamponaje cardíaco, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues ahí lo que tenemos que explorar es la triada de Beck. La triada de Beck consiste en una disminución de la presión arterial, lo que son los sonidos cardíacos que están ausentes o nublados, o sea, hay una disminución o ausencia de los mismos, y una distensión venosa yugular. Esto acompañado o no del pulso paradójico, que ya habíamos visto que es una disminución de la presión de 10 milímetros de mercurio al momento de la inspiración. Y igualmente vemos lo que es el electrocardiograma, que esto viene siendo con alternancias eléctricas, y un análisis del fluido pericárdico, que esto también nos va a dar una idea de si hay una tamponaje cardíaco o no. Y tenemos finalmente lo que es el tratamiento. Que el tratamiento, si es un paciente que se maneja por fuera del hospital, pues va a ser a base de AINES y colchicina. Ahora hay que considerar al paciente si tiene fiebre, si tiene aumento de las troponinas, si tiene inmunosupresión o si tiene presencia de un derrame, digamos, em, un derrame considerable o la presencia ya de un tamponaje cardíaco, que esto pues es ya indicación de que debe ser internado el paciente. Igualmente pues hay que evitar la actividad física, considerar la interconsulta con cardiología y tratar de conocer la etiología bueno, se trata dependiendo de la etiología si es que tenemos o tenemos una idea de cuál puede haber sido la etiología. Y ya dentro de la producción secundaria pues se va disminuyendo poco a poco lo que son los AINES dentro de las 2 o 4 semanas. La colchicina hay que darla por largo tiempo, ya que pues, las recurrencias sí se dan más del 50%. Y seguimos investigando cuál pudo haber sido la etiología. Y si ya tenemos un tamponade o un derrame pericárdico importante, pues tenemos entonces que hacer la pericardiocentesis y el drenaje pericárdico.